¿Cómo lo ve nuestro segmento expectativa versus realidad? Usted, pues, si ve algún por ahí experimento en YouTube, usted mándelo, que nosotros vamos entonces a probarlo por ustedes. Vamos entonces ahora a cambiar de tema. Temas inteligentes, me encanta. Ani está con nosotros, nuestra especialista en neurociencia. Vamos a hablar sobre los placeres del cerebro. Buenos días, querida, bienvenida. Buenos días, ¿Cómo chicos. está, Ani? Comer es uno. Maravilloso, un excelente placer. Y antes de identificar, como acabas de hacer así de forma muy puntual, uno de los placeres es, vamos a ver cómo opera el cerebro o cómo opera el placer dentro de nuestro cerebro. Conocer un poco cómo se activa. Fíjense que es interesante cuando ustedes normalmente han estado en estados de estrés. Claro. Mira, ok. Es que nunca No es la excepción. No sé qué es el estrés. La pregunta es más que obvia y es precisamente por eso, porque es nuestro estado de reconocimiento más rápido, más expedito. Fíjense que normalmente las personas estamos en estado de estrés. Tenemos muchos estímulos externos que nos hacen estar en niveles de angustia y en niveles de ansiedad durante mucho tiempo de nuestro día. ¿Y qué pasa con los estados de placer del cerebro? ¿Qué pasa con esos estados de placer? Si les diría, muchachos, ¿están frecuentemente en estados de placer? No. ¿En serio no sienten? Los papeles aquí en televisión. Ok. No todo el tiempo. Ajá, No, exacto. Nuestro cerebro. Me duele la cabeza. Exacto. Nuestro cerebro, cuando no está en un estado de estrés, de placer, sino que estamos en estados de estrés, en la iluminación del cerebro o de las zonas cerebrales que se activan son completamente limitadas. Imagínense que nuestro cerebro es un balón, es un círculo, pues ya sabemos que parece más bien un poroto, Exacto. la figura, pero cuando estamos en un estado de estrés, el cerebro se enciende solamente en un pequeño foco. Nosotros tenemos múltiples neuronas y tenemos una cantidad de autopistas de información y de muchas neuronas que se conectan, pero cuando estamos en estado de estrés, nuestro cerebro es completamente limitado. La capacidad de nuestro cerebro se limita solamente a lo que nosotros queramos resolver en ese momento. Entonces es chiquitito, es chiquitito. Cuando nuestro cerebro está en estado de placer, la autopista que se ilumina es completamente toda. Todo nuestro cerebro está en funcionamiento. ¿Qué pasa y por qué esto es importante? Fíjense que cuando nosotros asociamos nuestro día a día o las diferentes actividades a estados de placer, en nuestro cerebro funciona la zona prefrontal, que es la parte más de raciocinio y de poner orden. Funciona todo lo que es la zona estriada, que es la de creación de hábitos. Funciona la amígdala, que es la que se conecta con la emocionalidad. Y funciona en general muchísimas y de forma múltiple en el mismo momento nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro, cuando por ejemplo medita, que tiene una concentración plena, se activa completamente todo el cerebro. Ahora, cuando está en estado de placer también. Y vamos a identificar esos estados de placer, porque el estado de placer en el cerebro biológicamente es elevar nuestros niveles de dopamina, elevar estos niveles de serotonina, que es lo que nos hace sentir, mira, alegres, felices, amados. Y por allí, vamos a suponer, ustedes se recuerdan, vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Ay. Voy para atrás. Despierta. Voy tu para atrás. cerebro, Manny. Voy para atrás. Acuérdense, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ajá. ¿Se acuerdan la primera cita que tuvieron ustedes con pediatra, alguien? ¿no? Con Ay, alguien, sí, con terrible, alguien. sí. Una primera cita. Pensé que era con el pediatra, yo no me Ok, acordaba. no, la primera cita ya. fabulosa, una primera cita, un date en el que haya sido fabuloso y ustedes tuvieron mucha preparación para ese date, para esa reunión, se iban a encontrar con alguien que habían conocido y que les empezó a sentir internamente una atracción, se sintieron enamorados, ese enamoramiento. Está buena, muy bien, ya la recordé. ¿Se recordaron de ese momento? Ajá. Ok, y se recordaron cuando ustedes iban a salir con esa persona y se iban a encontrar, cómo se prepararon ustedes, se arreglaron, se vistieron, se combinaron, incluso podían en ese momento visionar. Y voy a comentar esto, y bueno, no voy a decir Práctica, esto. práctica. Incluso una pequeña Una práctica, práctica. claro. O sea,
¿Qué pasaba con esa práctica? Ajá, mira, ¿ves? Yo practiqué. Amael estaba visualizando cómo iba a ser el beso. Claro. Aquí las Que era muchachas... emocionante. Yo no visualicé eso. pero yo tampoco Ustedes no, había salido pero eso. nosotros hombres sí. Entonces, fíjense cómo además, ahí ya hablamos del cerebro masculino y femenino, Después sale cómo Amael activa. Santo Inmaculado diciendo que él no sabe nada. Exacto, Cuando hablamos de exacto. aquí, Oye, pero el besito, el Eso primer es- beso, ¿ustedes no vieron la película de Eso Macaulay es Culkin? natural, eso no se Me puede estoy evitar. enamorando. Ajá. Pero fíjense que cuando nosotros normalmente vamos a este tipo de, cuando estamos en enamoramiento, nuestro nivel de dopamina está bien alto y el cerebro durante esos momentos previos se siente muy emocionado. Sí, muy emocionado, Y alerta, se encuentran y feliz. cuando se saludan y van incluso a pedir la primera bebida que van a compartir, se encuentran muy emocionados. Sí. Sucede lo mismo cuando nosotros comemos algo que nos agrada. ¿Alguno de ustedes puede recordar algún alimento que les gusta mucho y cuando comen y se comen el primer Bocado. bocado de ese Y platillo? te sientes como que qué Uf, rico. Yo y el ceviche de pulpo. Ok, entonces fíjense cómo opera nuestro cerebro y te transforma. experiencia. Ok. Cada una de esas experiencias y cada una de esas memorias está grabada en nuestro cerebro con una emocionalidad. Tiene un recuerdo y tiene un placer. Nosotros podemos maximizar nuestros encuentros con el placer en la medida que nosotros accedemos a nuestro cerebro a estas carpetitas de información del placer en vez del estrés. Diariamente nos anticipamos. ¿Qué hago? Bueno, Ya, de que vamos ahí a voy, hacer. ahí voy. Calma, cuerpo, Calma. Marcelo. Sí, ella quiere ya el poder. Que normalmente nos anticipamos a muchas situaciones y generalmente son de estrés. Nos hacemos películas, novelas de situaciones. Y si esto totalmente. ocurre de esta manera, La y Rosa si de esto Guadalupe. pasa, y empezamos a ramificar un montón de historias y sufrimos en ese momento por esa historia. Si yo les dijera ahorita, piensen en un limón. Ácido verde, rico. Ajá, corten ese limón que tienen, sientan el limón, es así como blandito, aguadito, y empiecen a sentir que están exprimiendo ese limón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ustedes? Empiezo a salivar. Empiezan a salivar automáticamente. ¿Qué quiere decir? Sin tener el Yo limón salivo acá. Cuando le agrego el pulpo y la sal. A ver, y salivas, pero puedes salivar en ese momento cuando Ok. estás comiéndote el pulpo. Que no tenemos un limón al frente, pero pudimos sentir, aunque sea el olor, y pudimos sentir la salivación, Ok, ¿correcto? ok. Accediendo a una pequeña carpetita. Pasa lo mismo con los placeres en nuestro cerebro. La respuesta automática de ustedes sentir el placer en cada momento de su día está dado con los pensamientos que ustedes deciden colocar en cada momento y en cada situación. Si ustedes van en un tranque en cualquier avenida y tienen que llegar a un sitio, ¿qué es mejor? Sentir estrés y sufrimiento por, oye, el que No va se adelante, mueve, el que está tocando la frena. bocina, el semáforo, o que ustedes... O imaginarse el limón. No el limón, pero sí momentos de placer, Claro ¿ok? que Sí momentos de placer, sí momentos placenteros que ustedes tuvieron o sí momentos de placer que ustedes van a tener Cuando al lleguen. momento de llegar o al lugar donde ustedes van a llegar. Fíjense que La pizza. visionar o ese momento de previsión ante un evento, ustedes pueden imaginarlo de forma muy negativa, de forma de película, de forma dramática, o, pues, por ejemplo, mis hijos salieron mal en el colegio, me llamó la maestra, mañana tengo que ir y voy a llegar a casa. Claro. Y ya llegas de plano con una estampa a tu hogar Letal. a hablar con el chico y desde dónde hablas. Claro. ¿Ok? Sin verificar, Ya bueno, ¿qué predispuesta, puedo ayudarlo enojada. a él? ¿Qué será lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Y será que él tuvo ese día un mal momento, pero mi hijo tiene estas cualidades positivas? Y qué rico cuando abrazo a mi hijo y me da afecto. Y esa Totalmente. sensación de placer a la que te lleva, oye, te hace que tu cerebro se conecte de forma positiva, actives completamente toda la cadena neuronal positiva o de placer y te permita tomar una mejor decisión al momento de llegar al lugar donde vas a Totalmente. estar. Entonces, fíjense que los placeres del cerebro, importantísimo, porque fíjate que Marcela decía, ¿cómo hago? Bueno, fíjense cómo hacemos en nuestro día a día. Nuestro sistema de recompensa cerebral viene dado porque nosotros queremos tener la satisfacción de forma inmediata. Queremos tener la satisfacción expedita. A tu día a día, ponle una huella de placer y ponle algo que ustedes quieran. Un pulpo, un ceviche de pulpo todos los días. Bueno, está bien. Pues identifica diferentes
elementos de placer para que no le bajes la carga emocional a cada uno de tus placeres. Hay placer a través de la música, a través de la comida, hay placer a través de diferentes afectos, hay placer a través de conversaciones con personas específicas, hay placer a través de la escritura, a través del baile. Totalmente. Hay diferentes momentos de placer. Entonces, en tu día a día, hay muchas personas que me dicen, normalmente, Ani, pero es que voy a un trabajo que no me agrada. No, es que el ambiente está como pesado. Mira, ponle un sistema de recompensa cerebral a tu cerebro. Al final del día, ¿qué te vas a regalar tú como placer? Cuando tú le pones e identificas, así como los perritos de Pavlov fueron entrenados para ellos hacer diferentes actividades y luego recibían una galletita, nuestro cerebro opera exactamente de la misma manera. Y eso está asociado con nuestros estados emocionales. Entonces, identifiquen dentro de su día a día, mira, este trabajo me va a brindar ¿qué elementos de placer? Tengo la oportunidad de tomarme 5 minutos para escuchar esta música que, wow, me transporta. ¿Ok? Ponle una alarma a tu teléfono para que a las 3 de la tarde te vayas a escuchar esa canción que te eleva, que te hace recordar con tus afectos y vuelve. Te puedo garantizar que cuando vuelvas a tu lugar de trabajo, tu nivel de placer está completamente activo. Wow. Empecemos a utilizar el sistema de recompensa de nuestro cerebro y activar los placeres que se encuentran almacenados ya dentro de nuestro cerebro. Fíjate que hay personas que me dicen, esta semana va a ser fuerte. Bueno, si fuera Marce... Es que ya lo estás declarando, ¿no? Sí, también. También, Okay. Eso también influye porque es la programación que te estás dando. Pero me encanta que también esto es como bien emocional también, aprender a controlar mis emociones, porque si no las tengo, no voy a poder usarlas. Si no controlo mis emociones, no voy a poder usar las carpetitas del placer. Y Jova, has dicho algo que podemos cambiar. El mejor momento para cambiarlo ahorita. No controlemos nuestras emociones. Gestionemos nuestras emociones. ¿Ok? Porque gestión de las emociones. Sí, controlar la emoción implica una represión y de no queremos ellas tampoco. y no identificarlas. Hablemos de la gestión de las emociones en nuestra próxima conversación. Ok, por supuesto. Porque yo necesito hacer mi vida y de seguro usted también. Y use sus carpetas de placer. Con nosotros, Ani, ya sabes, saque esas carpetas de placer, de ese placer todos los días, como tú lo dices. No solo lo que tienes almacenado, sino puedes practicarlo, escuchar buena música. Recuerden, nosotros somos lo que comemos, somos lo que respiramos, lo que escuchamos, lo que todo. Así que bueno, esto es un tema más, pues, con nuestra especialista esta mañana en neurociencia.